Permítanme que le voy a proyectar. Bueno, lo vamos a ir viendo así. Modo de presentación. Entonces, tenemos que hay un fundamento o factor que ha determinado que se regule de esa forma la jornada o las horas diarias de trabajo, y el cual es el factor económico. El factor económico hace referencia que se centra sobre todo en la estimación que a una mayor jornada no corresponde un más elevado rendimiento, sino que al contrario, el rendimiento alcanza un nivel óptimo y comienza a descender a partir de un determinado momento, y que la fatiga crea en la relación jornada-rendimiento la correspondencia inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que debe de existir un límite de la jornada de trabajo para que el rendimiento también sea óptimo y se pueda generar prácticamente los ingresos que amerita una empresa. No significa que aquel trabajador que más labora a veces sea el que más rinda, sino que es necesario el descanso para el trabajador. De ahí tenemos la de carácter social y estrictamente humano. Ese fundamento o factor prácticamente es que hay una necesidad de limitar la jornada de trabajo para evitar consecuencias negativas del exceso laboral, de que se elabore en exceso, para favorecer las de tipo positivo que se ordenan en lo conveniente. Obliga a disposición del tiempo preciso para que el trabajador dé cumplimiento de sus deberes familiares y sociales. Y aquí hago una pregunta. ¿Sabían ustedes que hay un convenio de la OIT que establece y que regula el tema sobre balancear la vida laboral con la vida privada de los colaboradores, o la vida personal de los trabajadores, o la vida familiar con el trabajo? A ver, ¿quién sabe de ese convenio? ¿Quién ha oído del convenio de la OIT que trata sobre equilibrar la vida familiar con la vida laboral y la vida privada? Licenciada, yo exactamente del convenio no tengo mayor conocimiento, solo sé que en el ministerio sí se hacían jornadas laborales con la familia para el ambiente armonioso y que el empleado tendría mayor rendimiento. Eso sí se hacía en esas jornadas, a veces los sábados en los centros de recreación se invitaba que se fuera con todo el grupo familiar. Pero decían que era incumplimiento de ese convenio. Ah. Licenciada. ¿Y quiénes iban, licenciado Laizola? ¿Perdón? ¿Quiénes iban a los centros recreativos? ¿Empleados del ministerio o empleados comunes? No, bueno, lo que le hablé primero son nosotros nos llevaban así por grupos, y también los 4 centros de recreación antes de la pandemia estaban abiertos para todos los empleados públicos y privados.
Es lo que le llamamos centros obreros del ministerio. Sí, sí, hoy se llaman centros de recreación, Ah, ok. que son siempre los cuatro, el de Chalate, La Palma, el de Coatepeque, el de aquí en la Libertad del Conchalillo y el de el Tamarindo. Ok. ¿Quién más iba a decir un comentario? Zuley. Ese convenio se llama Convenio de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y creo que fue aprobado en 2011, si no me equivoco. Así es. Fíjense que el objeto de este convenio prácticamente es ese, que el trabajador pueda armonizar su vida familiar con su vida laboral. No todo es trabajo, porque está comprobado que aquellos trabajadores que tienen una vida equilibrada entre lo familiar o privado con el trabajo, o sea, su vida personal también, tienen mayor productividad que aquellos trabajadores a los cuales normalmente no tienen el poder equilibrar esta vida familiar con la vida laboral. ¿Por qué? Porque esto se vuelve un incentivo para el trabajador, el que pueda atender también a su familia. Fíjense que también está comprobado que hay trabajadores o hay personas, y a todos nos puede pasar, que estamos ganando bien en un lugar y nos vamos a un lugar donde a veces ganamos menos. Y todos dicen, ¿por qué lo hace? Porque nos sentimos mejor, porque podemos atender más tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia. Son elementos que nos empujan a tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces, ese fundamento o factores de carácter social y estrictamente humano obedece a esos elementos. Además, también hay un fundamento que ha determinado la regulación de la jornada de trabajo y es el fundamento de carácter espiritual que atiende a los necesarios efectos de un descanso razonable, como la utilización del tiempo fuera de las horas laborales, para el adecuado desarrollo de los valores morales, culturales y religiosos del trabajador. Un ejemplo de este, ¿cuál puede ser? A ver. Los adventistas que utilizan el día sábado. Ajá. Y que el día sábado es el día de descanso de ellos, ¿verdad? Que prácticamente ellos no laboran el sábado. O la Iglesia Católica, que normalmente el día de descanso para ellos es el domingo. O incluso dependiendo de la religión, ¿verdad? A eso hace referencia este apartado. Además, tenemos los de carácter fisiológico, que miran los efectos del exceso del trabajo sobre el cuerpo humano, que ocasiona la fatiga de este y originando alteraciones o consecuencias dignas de tener en cuenta en el organismo general del hombre, ya que se ha demostrado que cuando las jornadas son excesivas, el número de accidentes de trabajo tiende a aumentar. O sea, los de carácter fisiológico. Atiende prácticamente a esa labor que el trabajador debe de desempeñarlo y prácticamente balancear también. Porque si el trabajador labora más tiempo, o sea, existe una fatiga y está comprobado que los accidentes de trabajo están a la orden del día. De ahí tenemos los de carácter político jurídico. Este es una limitación de la jornada en el plano político-social. No pueden desconocer que la finalidad durante, en este sentido, tiene su mejor instrumento de realización y de consecución de objetivos en el campo del derecho y por medio de la norma. O sea, la norma nos dicta esos aspectos en los cuales
debe de existir un máximo en la jornada de trabajo. A eso tiene que ver. Ahora bien, ¿dónde tenemos regulada la jornada de trabajo? Ajá. En el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo, así es. ¿Y a dónde más estará regulado? Solo en el Código de Trabajo. El reglamento interno, el contrato de trabajo. Reglamento interno, ¿a dónde más? En el contrato individual de trabajo. Sí, en el contrato. ¿A dónde más? A ver, los abogados. Y también en la Ley General de Prevención en Lugares de Trabajo también. Ajá. Todo lo que sea fuente de derecho. Todo lo que sea fuente de derecho laboral. Artículo 24 del Código de Trabajo, ¿verdad? Pero ¿a dónde más tenemos? ¿Cuál es la primera norma? En la Constitución. Así es. La Constitución de la República ya establece, fíjense que nuestra Constitución es de las pocas de Iberoamérica que tiene un apartado sobre el derecho al trabajo. Y se regula desde ahí incluso los horarios de trabajo. Se regula incluso también otros aspectos como la maternidad y varios aspectos. En otras constituciones no está regulado de esa forma. Cuando hablamos en El Salvador de los antecedentes de la limitación de la jornada máxima de trabajo, de horas diarias, ese está desde la Constitución de 1945. Y de ahí se adoptó con enmienda la Constitución decretada en agosto del 86 y que se elevó a la categoría de precepto constitucional la limitación. Actualmente la encontramos en el artículo 38, numeral sexto, que establece que la jornada de trabajo efectivo diurno no excederá de 8 horas diarias y no hay ningún problema que por convención de las partes se fijen jornadas inferiores a las 8 horas. O sea, sí se puede laborar menos tiempo, pero no más de 8 horas para la jornada diurna, salvo ciertas excepciones que la norma establece. Ahora bien, la jornada de trabajo tiende a dividirse de varias formas. Por la duración, esta puede ser ordinaria y extraordinaria. Por la luz natural en que se desarrolla, puede ser diurna, nocturna y mixta. Por los riesgos que tiene al desarrollarse, puede ser insalubres y peligrosas. Por el sujeto que la desarrolla, puede ser jornada de menores o jornada reducida. Y para mayores de edad, por la norma legal aplicable, puede ser legal, especial, protegidas o contractuales, peligrosas para menores de edad y las emanadas de los contratos individuales o colectivos de trabajo. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico ya se establece en el artículo 161 del Código de Trabajo que la jornada diurna no excederá de 8 horas, ni la nocturna de 7.
existe lo que llama la jornada mixta, que esa no puede ser mayor a 7 horas. ¿Y cuál es la jornada mixta? Cuando el empleador da un horario del cual una parte está dentro de la duración de la jornada diurna y otra en la jornada nocturna. La jornada diurna empieza a partir de las 6 horas y termina a las 19 horas, o sea, a las 7. Y la nocturna empieza a las 7 y termina a las 6, ¿verdad? Del siguiente día. Entonces, cuando hay más de 4 horas en ese lapso de tiempo, por ejemplo, entró a las 4 de la tarde, si contamos 4, 5, 6, 7, ya hay 3 horas en la diurna, 8, 9, 10, 11, a las 12 harían 8 horas. Pero como contiene más de 4 horas después de las 7 de la noche, que es cuando empieza la jornada nocturna, esta para el efecto de su totalidad y de su duración se considera nocturna, por lo cual no puede exceder de 7 horas. Así. Entonces se considera una jornada de naturaleza mixta. De ahí tenemos lo que es la jornada de menores de edad, que esta no puede ser mayor a 6 horas. Y lo encontramos en la LEPINA, Ley de Protección a la Niñez y a la Adolescencia. LEPINA, conocida por sus siglas. También en el Código de Trabajo. La LEPINA se vuelve una ley especial sobre el Código de Trabajo. En aquello que no está regulado, sí se aplica el Código de Trabajo. Pero de lo contrario, en estos límites está determinado y ahí prevalece la LEPINA por ser una ley especial aplicable a los menores. De ahí tenemos la jornada en labores peligrosas e insalubres. Eso está contenido en el 162. La jornada emergente, la jornada ilimitada y la jornada contractual. Para que vayamos entendiendo, vamos a hacer lectura de estos artículos del código. Les voy a proyectar el Código de Trabajo. Ahí está. Veamos. Artículo 161. Vamos a ver. ¿Quién hace lectura? Vamos a ir turnando la lectura. Aurora. Aurora. Voy manejando, doctora, disculpe. Vale, no se preocupe entonces. César Vega. Sí, buenas noches. Buenas noches, César. Capítulo 3 de la jornada de trabajo y de la semana laboral. Artículo 161. Las horas de trabajo son diurnas y nocturnas. Las diurnas están comprendidas entre las 6 horas
y las 19 horas de un mismo día, y las nocturnas entre las 19 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones legales, no excederá de 8 horas diarias, ni la nocturna de 7. La jornada de trabajo que comprenda más de 4 horas nocturnas será considerada nocturna para el efecto de su duración. La semana laboral diurna no excederá de 44 horas, ni la nocturna de 39. Así es. Cuando hablamos de las 8 horas diarias, el 161 nos lo dice cuando nos dice de que, salvo las excepciones legales, no excederá de 8 horas diarias, ¿verdad? Y además, cuando nos dice que la jornada nocturna no excederá de 7 horas diarias, también nos lo dice aquí cuando habla de la jornada nocturna. De ahí nos hace referencia a la jornada mixta cuando nos establece en este mismo inciso que la jornada de trabajo que comprende más de 4 horas nocturnas será considerada nocturna para efecto de su duración. O sea, entra o se entrelaza entre la jornada diurna y la jornada nocturna. De ahí tenemos lo que es la jornada para menores de edad, que lo contempla el 116, porque el 116 aquí en el Código de Trabajo está el apartado de trabajo de menores. Aquí está. Artículo 116. Veamos quién lo lee. Diego. Artículo 116. La jornada, permítanme, doctora, que me tape esa cosa. La jornada de los menores de 16 años no podrá ser mayor de 6 horas diarias y de 34 semanales en cualquier clase de trabajo. Asimismo, no podrá trabajar más de 2 horas extraordinarias en un día, ni realizar labores que quieran grandes esfuerzos físicos. Los menores de 18 años no podrán trabajar en horas nocturnas. Eso también lo encontramos en la Lepina. ¿Por qué es importante determinarlo y tenerlo? Porque cuando estamos en presencia de un tema de derecho laboral empresarial, debemos de saber estos topes sobre la jornada. Fíjense que hay abogados que incluso laboralistas que no manejan ese tema de la jornada y de los horarios, porque es como un juego que se tiende a dar. De ahí tenemos la Lepina. La Lepina, la Ley de Protección a la Niñez y a la Adolescencia, para que ustedes vean y comparen, tiene un apartado del derecho al trabajo para los niños. Niños y adolescentes. Y así tenemos a partir del artículo, ya les digo, 57 en el capítulo 2, la protección a la persona adolescente trabajadora. Los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos ante toda práctica laboral que dentro del sector formal e informal de la economía pongan en riesgo el ejercicio de sus derechos. Para tales efectos, el Estado y la sociedad formularán las políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de las niñas, niños y adolescentes que no cumplen con la edad mínima para el trabajo. Y empieza a establecer. De ahí viene y nos dice, aquí está, artículo 60. La jornada de trabajo de los adolescentes menores de 18 años en cualquier clase de trabajo no podrá ser mayor de 6 horas diarias ni de 34 horas semanales. Se prohíbe también el trabajo nocturno. O sea, no puede, ya hay un tope al igual que allá, que el Código de Trabajo, pero aquí la Lepina ya viene a establecerlo y a regular un poquito sobre el tema. Entonces, ese es lo que llamamos el trabajo de menores. ¿De acuerdo?
De ahí tenemos, además, lo que establece para jornadas en labores peligrosas e insalubres. Cuando hablamos de jornadas peligrosas e insalubres, esto está refiriéndose al 162 del Código de Trabajo. Aquí. Veamos. Hágale lectura. Jorge Anaya. En 162, ¿verdad? Sí. En tareas peligrosas o insalubres, la jornada no excederá de 7 horas diarias, ni de 39 horas semanales, si fuere diurna, ni de 6 horas diarias, ni 36 horas semanales, si fuere nocturna. En los casos de este artículo, la jornada de trabajo que comprenda más de 3,5 horas nocturnas será considerada nocturna para los efectos de su duración. Pero estamos hablando de tareas peligrosas o insalubres, ¿verdad? O sea, aquí ya estamos, que habla como de un recorte, por decir así. Es menor tiempo. Cuando hablamos de tareas peligrosas e insalubres, no son 4 horas, lo que llamamos jornada mixta ya, sino que aquí son 3,5 horas para efecto de la duración de la jornada. Ahora bien, también la ley regula lo que es la jornada emergente. Esa la encontramos en el artículo 169. Karen Portillo. Artículo 169. Todo trabajo verificado en exceso de jornada ordinaria será remunerado con un recargo consistente en el 100% del salario básico por hora hasta el límite legal. Los trabajos que por fuerza mayor, como en caso de incendios, terremotos y otros semejantes, tuvieran que realizarse excediendo a la jornada ordinaria, se remunerará solamente con el salario básico. Ahí estamos hablando prácticamente de la jornada emergente. Es lo que regula el 169. Que es aquel exceso de la jornada de trabajo o lo que llamamos también como una jornada extraordinaria. Y de ahí tenemos lo que es la jornada ilimitada. ¿Quién cree que puede haber una jornada ilimitada? ¿O en qué rubro creen ustedes que no hay tope para laborar y que es ilimitado el tiempo en el que está a disposición del patrono el trabajador? A ver. Militares, policías. Sí, pero ahí estamos hablando incluso de un régimen del servicio público, ¿verdad? Y en el régimen privado, ¿quién cree ustedes que no tiene límite? Los vigilantes. En la práctica así es, ¿verdad? Pero... Podría ser personal médico, doctora. En la práctica también así es. ¿Quién más creen? Doctora, ¿y los que trabajan así, por ejemplo, en zafras? O así, no sé si también incluye eso. Fíjense que en la práctica tenemos sectores o rubros que tienden a laborar en jornadas que no tienen finalización, que tienen más del exceso de las 8 horas. Pero legalmente, la ley no contempla un régimen especial para ellos. Pero, por ejemplo, también los motoristas de autobuses, si empiezan la jornada, dicen que a las 3 de la mañana salen de sus casas porque empiezan a limpiar las unidades a las 3:30,
para salir con la primera ruta a las 4. La ley no habla de un régimen especial para ese sector, para el sector transporte. Tampoco habla de un régimen especial que van a tener una jornada especial los que son los trabajadores de guardias de seguridad o agencias de seguridad. Tampoco lo establece. Pero legalmente tendrían que ser jornadas de 8 horas. La licenciada Laizola, que está en el Ministerio de Trabajo, ella puede dar fe de que ahorita andan inspeccionando las agencias de seguridad. Y un punto de debilidad es los horarios de trabajo. Así es, doctora. Hay muchas denuncias de exceso de laboral y después que no les quieren pagar las horas extras por lo de nocturnidad. Porque no hay una regulación especial para ese sector. Y por un tema de práctica, en la práctica siempre han elaborado lo que son 8 horas, perdón, lo que son turnos rotativos de 12 horas y de 24 horas. Pero legalmente ellos deben de elaborar 8 horas, porque ustedes en el código no van a hallar algo que establezca ese tipo de jornada. Así. En el sector médicos y enfermeras es otro sector. Hablando del sector privado, ¿verdad? Porque el sector público hay unas normativas especiales. Pero hablando del sector privado, estamos haciendo referencia que los médicos y enfermeras normalmente ellos tienen turnos rotativos también. Turnos de 12 y 24 horas. Pero en la práctica lo hacen de esa forma, pero la ley no habla nada especial. No hay un régimen especial. Doctora, perdón, unas preguntas. Con eso de las horas extras, veo que un artículo dice que solo puede ser ocasionalmente, pero ¿qué pasa con eso que usted está mencionando? O por ejemplo, si yo tengo un cliente que siempre trabajan horas extras, pero por ellas mejor, o sea, no contratan un personal extra porque ellas prefieren tener el salario base más las horas extra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se están saliendo o pueden, no sé, puede el cliente tener algún tipo de multa o algo así. Y lo otro es, ¿qué pasa con esos niños de la calle que siempre los obligan a trabajar, pues, los papás y eso? ¿Hay algún régimen o alguien que pueda verificar eso o qué pueden hacer al respecto? Vaya, fíjense que cuando hablamos del tiempo extraordinario, ya la ley establece que este no puede ser de manera permanente, sino que ocasional, y debe de mediar un acuerdo entre lo que es el trabajador y el empleador para laborar en tiempo extraordinario, lo cual normalmente no se hace. No hay un acuerdo previo. Porque el empleador lo que hace es prácticamente decirle, mira, necesito que saques este trabajo, y el trabajador después pasa sus horas extras. Pero en la empresa se recomienda que ese tiempo extraordinario sea sacado con anterioridad como una autorización por parte del empleador, que para poder pagar el tiempo extraordinario. Pero no puede ser permanente, debe de ser ocasional y debe de mediar un acuerdo. El trabajador le conviene que sea de manera permanente, que le estén llamando a que siempre a tener prácticamente el desarrollo de horas extras, porque él gana más. Pero el empleador no, porque puede llegar a una inspección y lo puede multar, porque debe de ser de manera ocasional, dice la ley. Salvo las excepciones legales. ¿Cuál es una de esas? Por ejemplo, para no laborar el sexto día, ustedes saben que el sexto día normalmente es el día sábado. Y el día sábado se laboran 4 horas. Entonces, para no laborar el sexto día y descansar de manera consecutiva sábado y domingo, se puede pactar que esas 4 horas se desempeñen o se desarrollen en días de semana.
Y se elabora una hora extra adicional de lunes a jueves a efecto de reponer las 4 horas del sexto día laboral. Y es válida, la ley lo permite. De lo contrario, deben de ser ocasionales y debe de estar documentado. Eso por un lado. Por el otro, el trabajo de los menores está regulado en la LEPINA, pero esos niños que andan vendiendo en los semáforos o que los mandan a pedir, va contra la LEPINA porque ahí están, son menores que no deberían de andar pidiendo. El Estado tendría que mandarlos a un hogar o protegerlos porque ellos no están o sea, no están estudiando, corren un alto riesgo. Entonces el Estado ahí tendría que protegerlos a estos menores. ¿Verdad? Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Qué ejemplo creen ustedes que esté regulado en la ley y que normalice o que norme el trabajo de la jornada ilimitada? ¿Quién siempre está a disposición del patrono? Ajá. No sé Los si empleados domésticos. doméstico. Sí. Los empleados domésticos. ¿Por qué? Porque no hay una jornada de trabajo. Usted llega a las 10 de la noche, le va a tocar a la muchacha y le dice, ¿me puede hacer cena? Siempre está a disposición del patrón. Artículo 80. Y nos dice, el trabajador del servicio doméstico no está sujeto a horario, pero gozará de un descanso mínimo de 12 horas diarias, de las cuales 10 serán nocturnas y continuas y las otras 2 deberán destinarse para las comidas. Perdón. Y además de un día de descanso remunerado cada semana acumulables hasta el número de 3 días. Se entiende que los trabajadores contratados a base de sueldo mensual tienen incorporado el pago correspondiente a los días de descanso. O sea, la ley es clara cuando habla que no está sujeto a un horario de trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace que deje de ser servicios domésticos? Un trabajador de los servicios domésticos que de repente viene y hay un lucro para el empleador, ese ya no se considera de servicios domésticos. Digamos, yo le digo a mi empleada, mire Mari, a partir de ahora, como está la situación bien difícil, vamos a vender pupusas. Y la pongo a ella a hacer pupusas y yo vendo las pupusas en la colonia. Como yo estoy percibiendo un lucro, un ingreso, a partir de que ella me ayuda, ya ahí ya no puede ser servicio doméstico. Ya ahí yo le tengo que pagar a AFP, Seguro Social, un salario mínimo, porque el servicio doméstico también tiene esa excepción que no está obligado al pago del salario mínimo. Se puede pactar de manera abierta, pero el servicio doméstico no debe de haber un lucro, porque es para dedicar a actividades de la casa. Pero si esas actividades de la casa ya hacen que el patrono perciba un lucro, ahí deja de existir el contrato de servicios domésticos y ya tiene que pagársele todas las prestaciones que la ley establece. Estar en una jornada de 8 horas o si es nocturna de 7. Vaya, digamos, Mari trabaja en mi casa y hace trabajos de servicios domésticos. Mari se va a trabajar a un hotel a hacer los mismos trabajos de servicio doméstico. ¿Será que sigue siendo empleada del servicio doméstico? ¿Por qué? Yo considero que no, porque si va a hacer lo mismo en un hotel, el hotel tiene que darle un contrato diferente, ya pagarle FP, seguro social, darle las prestaciones de ley para mí, ¿no?
Ya percibió un lucro el hotel. Exacto. En ese momento que hay un lucro, deja de ser servicios domésticos y ya debe de pagársele un salario mínimo, una jornada limitada, o sea, ya no es ilimitada la jornada, ¿verdad? Así opera. ¿Alguna preguntita? Ajá. Licenciada, que vi que encendió la cámara. Ahora bien, también tenemos la jornada de trabajo contractual. ¿Cuál es esa? Veamos, Lick Simeón. La jornada de trabajo contractual. ¿A qué hacemos referencia con eso? La que está definida en el contrato. La que está determinada en el contrato de trabajo y que las partes la pactaron de esa forma. Y hago la pregunta, ¿será que yo puedo pactar en mi contrato de trabajo que voy a elaborar 10 horas diarias? ¿Por qué? ¿Por qué, Esmeralda, que vi que dijo que no? Porque no puedo ir en contra de lo que establece la ley. No se puede ir en contra de lo que se establece en la ley, dice Esmeralda. A ver, ¿quién dice lo contrario? Carla Mejía. Qué bonito su termo, Carla. Gracias. Pero si solo digamos que siempre respeta las 44 horas y solo trabaja como, digamos, 4 días, 10 horas, no sé, siempre y cuando se respete las 44 horas, creo que sí podría trabajar más. Pienso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los límites legales de la jornada? La Constitución ya establece que no puede ser mayor a 8 horas la jornada diurna, ni la nocturna mayor a 7 horas diarias. ¿Qué significa eso? Serían horarios inconstitucionales si estos van arriba de esos límites. Pero hubo un tiempo, cuando yo era directora de trabajo, hubo un tiempo que se aprobaban horarios de trabajo especiales, llamados 4x4 o 4x3, que los trabajadores laboraban 4 horas, descansaban 3 en la semana. La siguiente semana laboraban 3 días y descansaban 4 días. Y cada día eran de 12 horas. O sea, las 44 horas semanales de la jornada diurna se agotaban en 4 días. Estamos hablando 12 y 12, 24. Y 24, 48, ¿verdad? Entonces, el cuarto día era de 10 horas. Lo que hacían era que se agotaba en 4 días las 44 horas. Y si era nocturna, las 39 horas se agotaban en 4 días. Y descansaban de manera consecutiva 3 días los trabajadores. Así se iban. Se llamaban horarios 4x4 o 4x3. Cuando llega la doctora de Avilés, se revisó ese tema y ella dijo, no, la Constitución es clara y da los límites legales. Y se dejaron de llevar a cabo ese tipo de horarios y se dejaron de aprobar. ¿Quién cree de ustedes que era el más contento con ese tipo de horarios? Ajá. Las maquilas. El trabajador. La familia del trabajador. Se aplicaba en las maquilas mucho. Y fíjense que en las maquilas lo que hacían las trabajadoras era que mientras unas descansaban, cuidaban a los hijos de las otras. Y así se turnaban. También en los call centers se aplicó mucho ese tipo de jornada. Sí. También en los call centers, también en muchas industrias se aplicaron. Y hoy en día hay más de algunas empresas que lo siguen aplicando porque está aprobado por el ministerio. Como nunca se dejaron sin efecto los ya aprobados, algunas empresas lo tienen. Ahora bien, ¿ya leyeron ustedes el decreto, la nueva ley para la contención de la pandemia por COVID-19? Que entró en vigencia anteayer.
Así es. Está regulando aspectos importantes sobre la jornada de trabajo también. Léanos, se los dejo de tarea. ¿Verdad? ¿Alguna otra preguntita? Ahora bien, yo hacía la pregunta, ¿será que un contrato de trabajo puede establecerse jornadas arriba de los estándares que dice la ley? No, ¿verdad? Y en un contrato colectivo tampoco. Siempre se debe de regular favoreciendo a los trabajadores, pero no en contra de lo que la ley establece. Por ejemplo, si estamos hablando que la jornada de trabajo diurna, la ley dice, el Código de Trabajo dice que no puede exceder de 8 horas, esta debe de ser así. Puede mejorarse y ser una jornada de 7 horas o reducirse porque es favorable al trabajador. Pero lo que no es favorable al trabajador y que va en contra de la ley, ahí estamos hablando que eso no se permite ni se puede, ¿verdad? En la práctica sí se hace, pero si llega una inspección de trabajo, pues siempre piden las cosas. Es decir, las cosas, los horarios de trabajo y todo, aunque a veces no le dan seguimiento. Que yo tuve el caso donde estaba trabajando, uno de los trabajos que tuve, y que, por ejemplo, se pactaba, o sea, el gerente general decía, bueno, los que están en cargo de gerencia y sugerencia se van a quedar, van a tener horario de 11 horas, de 7 de la mañana a horario de cierre, que es 6 de la tarde. Pero nunca salían a las 6 de la tarde, estaban saliendo a 6:45 por hacer todo efecto de cierre. O sea, era una jornada de casi 12 horas. Y lo que le establecieron al final fueron salario base para no pagarles horas extra. Y entonces entraba la contienda de, no, mira, pero es que es ilegal. No, pero es que siempre lo hemos hecho, pero el que lo haga no lo vuelve legal. O sea, decir que tengo una práctica constante o que no lo vuelve legal. Pero o sea, dista mucho a la práctica, porque generalmente también los colaboradores no van a poner una denuncia al Ministerio de Trabajo o algo, porque siempre tienen temor de perder el trabajo. Así suele pasar. Así suele pasar a veces en la práctica, pero ante una inspección nos pueden puntualizar el pago de horas extras. Y si no, nos pueden multar en la empresa, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita? ¿O comentario? La hora de almuerzo, doctora, tiene que ir comprendida en esa misma jornada de 8 horas, ¿verdad? Sí, pero es que ahí depende. Cuando la ley establece que debe de dar por lo menos una pausa alimenticia de 30 minutos al trabajador. Y eso es lo que llamamos jornada continua. Si es más de 30 minutos, se llama jornada dividida. Si son, por ejemplo, 35 minutos, eso no va incluido en el máximo de la jornada. Por ejemplo, yo le doy una hora de pausa alimenticia a mis trabajadores. Si sumamos la hora, es una jornada de 9 horas. Eso se llama jornada dividida porque es más de 30 días. Perdón, más de 30 minutos la pausa. Si es más de 30 minutos, se llama jornada dividida, entonces no se incluye en la sumatoria total de las horas laboradas, esa pausa. Entonces podemos tener una jornada de 9 horas con una pausa alimenticia de 1 hora. Entonces efectivamente los trabajadores laboran 8 horas. Y la pausa no es remunerada. No, va dentro de la jornada de las 8 horas. Si en la empresa es de 30 minutos, se llama jornada continua. Y sí se incluye en el lapso total del tiempo laborado. Si es dividida, no se incluye, ¿verdad? En ese caso, podría establecerse en el contrato de, por ejemplo, de 7:30 a 12 del mediodía y luego de 1 a 4:30 de la tarde. Así es. Es válido dejarlo de esa manera. Sí, y son 9 horas, pero 1 hora es... No se cuenta. Es para ok. Así es. Y si lo dejamos, por ejemplo, de 8 a 4, digamos, de 8 a 4, ahí tendría derecho el empleado a media hora nada más, a 30 minutos para el almuerzo, digamos. Así es. Siempre cuando las jornadas son continuas, se debe dar una pausa por lo menos de 30 minutos, dice la ley. ¿Verdad? Gracias.
A la orden. Bueno, dejamos hasta aquí la clase del día de ahora. Recuerden que deben de subir la tarea y el video. De lo contrario, no tendrían nota y yo no puedo hacer nada porque hay que pegarse el reglamento de la universidad. Si tienen alguna incapacidad, algún problema, hay que justificarlo con un posgrado, ¿verdad? Recuerden que cada módulo tiene su nota y no es porque se pague el curso que se pasa, sino que también hay que hacer las evaluaciones. Yo estoy a la orden para lo que necesiten. Estamos en comunicación y que tengan una pregunta, licenciada. Dígame, Rina. Así como, bueno, en mi caso que lo subí siempre al WhatsApp, intento nuevamente subirlo a la plataforma. Intente y si, digamos, por ejemplo, no le permite porque es muy amplio, recórtelo. Como yo también ya lo vi porque me lo mandó, recórtelo y súbalo. Ok. Aunque sea un pedacito porque tiene que aparecer en la plataforma. Ok, muy amable, gracias. A la orden. Tengan bendecida noche todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.